Les damos la más cordial bienvenida a los talleres aplicados a la docencia universitaria dirigidos a académicos de educación superior en el marco del ciclo de inauguraciones de actividades académicas de Universidad de las Américas 2024. En los talleres que se impartirán durante todo abril podrán interiorizarse sobre implicancias concretas de la inteligencia artificial en diversos ámbitos del quehacer educativo, así como también actualizaciones y mejoras de algunas plataformas y aplicaciones de uso pedagógico. En esta ocasión, el taller será relatado por Ana Enríquez, directora de auditorías académicas de UTLA. Su experiencia incluye la implementación de auditorías académicas, el diseño y actualización de modelos educativos para la educación superior y el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de calidad en programas de PER. Además, se destaca por la elaboración y ejecución de planes de apoyo académico, la creación de planes de evaluación para perfiles de egreso y el análisis y diseño curricular en carreras de pregrado. Su contribución se extiende a la autoevaluación institucional, brindando orientación pedagógica y curricular a directores de escuelas y asesorando procesos de autoevaluación y acreditación de diversas carreras de pregrado. Un aspecto transversal de su desempeño laboral ha sido la integración de las TIC en ámbitos de gestión y enseñanza universitaria, la creación de propuestas didácticas en disciplinas históricas y patrimoniales y el desarrollo de páginas web y blogs relacionados con la didáctica, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, gestión universitaria, calidad y recientemente ámbitos vinculados a las auditorías académicas. En esta presentación, Ana abordará la aplicación práctica de la inteligencia artificial en ámbitos académicos como la generación de actividades, el desarrollo de instrumentos de evaluación y el diseño curricular, así como la importancia del uso responsable de las herramientas. Saludamos entonces a Ana y le damos una afectuosa bienvenida. Gracias, Matías. Bien, vamos a comenzar este taller que se va a componer de 3 secciones. En la primera de ellas vamos a realizar una exposición teórico-demostrativa, luego vamos a presentar la actividad práctica a partir de la cual los asistentes pueden adquirir el certificado con actividad práctica o bien si solo eligen el tema de la asistencia podrán ahí elegir las distintas opciones de certificación. Y al final vamos a abordar también algunas de las preguntas que ustedes vayan dejando acá en la sección del chat o en la sección de preguntas directas al panelista. Comencemos. Bienvenidos al taller donde nos vamos a plantear respecto de cómo puede ChatGPT potenciar y mejorar el diseño curricular, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en educación superior. Comencemos. ¿Qué temas vamos a abordar hoy? ¿Qué es la IA generativa? ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué ámbitos del proceso formativo se pueden impactar positivamente con inteligencia artificial? ¿Qué son los sesgos de entrenamiento, los PROM, los GPTs personalizados? ¿Cómo poder elaborar un mega PROM robusto para ser utilizado en GPT 3.5 y que pueda llegar a emular las funciones de un GPT-4 personalizado? Vamos a plantearnos también respecto del uso responsable de la inteligencia artificial, nuestro rol como usuarios en este ámbito y nuestro rol como docentes que deben promover una actitud responsable en la comunidad educativa. Al final les vamos a ofrecer una serie de reflexiones relacionadas tanto con este taller como las proyecciones respecto de inteligencia artificial en educación superior. Algunas opciones para usar IA generativa en el contexto de la docencia, en el contexto de educación superior. Hay muchas IA generativas. En esta ocasión yo les voy a presentar 4 y nos vamos a quedar con una. Copilot de Microsoft, Cloud de Anthropic, Gemini de Google. Todas ellas tienen características, habilidades, potencialidades y debilidades. Vamos a quedarnos entonces con ChatGPT como una de estas inteligencias artificiales generativas. ¿Qué es la IA generativa y qué es ChatGPT en este contexto? A grandes rasgos vamos a entender que la IA generativa es capaz de crear contenido nuevo y original, ya sea en texto, imagen, música, voz o video, o un mix de todas estas características. Ha sido entrenada con un gran volumen de datos y ha adquirido la habilidad de comunicarse en un lenguaje semejante al humano. ChatGPT, dentro de todo este ecosistema de inteligencias artificiales, es una de ellas, una de las más reconocidas y que logró gran alcance de manera rápida, pero es solo una.
y ella es la que vamos a revisar a continuación. ChatGPT es un programa de inteligencia artificial diseñado para interactuar en lenguaje natural, lenguaje que es semejante al humano, tiene la capacidad de responder preguntas, colaborar y asistir en diversas tareas, simulando una conversación de carácter humano. Diversos contextos donde podemos ver integrada la inteligencia artificial en el ámbito de la docencia a nivel de estudiantes, con tutores virtuales que colaboran con el aprendizaje de estudiantes, resuelven dudas, algunos son especialistas desde el punto de vista disciplinario, otros de habilidades transversales. En el ámbito de la docencia, como acompañamiento al docente propiamente tal, tenemos la inteligencia artificial colaborando en la elaboración de rúbricas, de otros instrumentos de evaluación, colaborando en potenciar métodos de enseñanza-aprendizaje. En el diseño curricular, que es el centro de esta presentación, los tenemos colaborando en la generación, en la discusión, en la validación de los instrumentos a nivel de documento de la macroestructura curricular, como perfil, malla, programa, matrices de tributación, programas de asignatura. En la gestión de calidad podemos ver la inteligencia artificial aportando en el análisis de datos, en el monitoreo y evaluación de indicadores, en la evaluación curricular y en las diversas etapas que constituyen la autoevaluación con fines de acreditación, ya sea de carrera o institucional. En la investigación se han desarrollado diversas inteligencias artificiales que colaboran con distintas etapas del proceso investigativo. Algunas de ellas colaboran en la parte donde se está reuniendo, identificando la bibliografía, artículos que van a constituir el marco teórico. Otras inteligencias artificiales tienen por objeto colaborar en el procesamiento de la información recabada en el estudio de campo. Y finalmente tenemos inteligencias artificiales también que están enfocadas en colaborar en la revisión, en los consejos, en las orientaciones para comenzar la escritura o para corregir la escritura de los papers definitivos, de los informes de investigación. Las comunidades educativas a nivel estratégico en estos momentos se encuentran en las diversas universidades desarrollando análisis, toma de decisiones para ver hacia dónde van a dirigir los recursos, hacia dónde van a orientar la implementación de pilotos en alguna de estas áreas. También está integrándose la inteligencia artificial en todos los procesos relacionados a la gestión del contexto universitario, así como también lo están haciendo las diversas empresas. Entonces, muchas están en esta etapa de decidir hacia dónde apuntar los recursos y otras se encuentran ya en etapas de implementación piloto de algunas de las funciones de la inteligencia artificial. Por supuesto, siempre buscando como horizonte, como norte, como toda institución educativa así debería ser, la maximización de las oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes y, por supuesto, también la mejora de lo que corresponde a la experiencia estudiantil. Dicho lo anterior, entonces, vamos ahora a centrarnos netamente en el diseño curricular, entendido desde la macroestructura y toda la documentación relacionada a qué es lo que debe aprender el estudiante desde el diseño, todos aquellos ámbitos vinculados al diseño de la interacción entre el profesor, entre el educador, entre el docente y el estudiante, situaciones de aprendizaje, métodos, propuestas didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes intermedios o terminales, del logro de perfil de egreso, del logro de resultado de aprendizaje, de la evidencia de la adquisición y desarrollo de competencias. ¿A quién nos vamos a dirigir? A todos los docentes. A todos los docentes que tienen entre sus ocupaciones no solo ir a realizar la clase que le han indicado, sino que también aportar a la mejora de su propia asignatura, de su ejercicio de la docencia y también a todos aquellos que participan en comisiones, comités curriculares, comités de innovación, que muchas veces tienen la tarea de analizar el estado actual del diseño curricular, proponer mejoras o bien hacerse cargo de algunas tareas institucionales que se definen como un norte y horizonte para cada programa, por ejemplo, la innovación, la propia integración de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Entonces, en estos momentos nos estamos dirigiendo a todo este grupo y cuerpo docente en general
y sin duda son ustedes los que están acá acompañándonos en esta ocasión. Consideraciones. Antes de adentrarnos en la materia, creemos necesario concebir y aceptar que la inteligencia artificial no es infalible, que depende de las instrucciones que damos y también depende de los datos de entrenamiento, y en ambos casos a veces se producen errores que terminan resultando en un error de respuesta o un error en la entrega de la inteligencia artificial. ¿Por qué se equivoca la IA? A veces porque quien está solicitando la tarea no sabe dar la instrucción, a veces porque la forma en que funciona la inteligencia artificial, que es prediciendo el siguiente carácter o token, termina alucinando e inventando datos. Traje 2 ejemplos en esta lámina. El primero tiene que ver con un error que ha sido bien extendido en los ejemplos que circulan en la red, en los videos de generación de instrumentos de evaluación o rúbrica. Errores vinculados desde la descripción de los niveles de desempeño y también en el momento en que se traslada una rúbrica y su puntuación hacia la etapa de calificación, con una mala calibración. Así que tengámoslos como advertencia, sobre todo a aquellas personas que se han arrojado a darnos recetas y a indicarnos cómo hacer la rúbrica, el prompt definitivo para hacer una rúbrica, etcétera, simples y rápidos de utilizar. Tengamos la precaución de que puede estar erróneo, principalmente por error de calibración. Y es un instrumento tan importante y relevante para nuestros estudiantes que tiene impactos significativos, que primero cerciorémonos de que está bien calibrado, bien estructurado, bien elaborado. Otro error que voy a comentar acá, y que no es exclusivo del ámbito de la educación, pero me imagino que todos nosotros lo hemos experimentado, sobre todo cuando pedimos que nos entregue alguna lista de referencia, ideas sobre autores relacionados con el tema, libros, suele cometer algo a lo que se le ha denominado error de alucinación, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos entrega estructuras de respuesta de libros, de textos, de autores que parecen ser correctos, que inclusive le agrega el ISBN, el DOI, nombre de artículo, y de toda la lista que nos entrega, cuando solicitamos esta acción, parte de ella es inventada. ¿Por qué? Porque finalmente está yendo a sus bases de conocimiento y generando información que pareciera ser correcta. Por tanto, si la IA no es especializada en esta función, es altamente probable que te entregue alucinaciones. Hay ChatGPT, hay GPTs que han sido entrenados para esta función. Por ejemplo, Consensus tiene como tarea principal entregar referencias fidedignas, reales, validadas. Pero si se lo preguntamos a un GPT general o a cualquier IA, te puede entregar un error. Comentémosle esto a nuestros estudiantes para que lo tengan de advertencia y no estemos allí como cazando culpables en una tarea, en un trabajo. Hablemosles de la inteligencia artificial, hablemosles de estos errores que también puede cometer y que se necesita corroborar, se necesita verificar información. Acá no me voy a detener a explicarles los sesgos de entrenamiento a partir de vikingos, cascos y cuernos. Como profesora de historia, me gusta explicar los sesgos de entrenamiento con este tema. Podríamos usar una multiplicidad de temas de sesgo, pero acá nos vamos a detener en vikingos y cuernos y cascos. Le solicitamos a inteligencias artificiales, aquí traje solo 2 ejemplos de ChatGPT y de Copilot, que elaboraran vikingos lo más semejante posible a la evidencia histórica arqueológica y nos entregaron estas imágenes y otras tantas muy similares con hombres aguerridos, pareciera que en una actitud de ingreso, de lucha, de invasión a algún lugar de Europa cercano al año 1000, con estos atuendos, y le preguntamos a ambas inteligencias artificiales, Copilot y ChatGPT, sabemos que ambas trabajan con DALL-E, pero tienen distinto funcionamiento y muchas veces, bueno, una nos entrega siempre 4 opciones, que es Copilot, mientras que ChatGPT nos va entregando de a una o de 2 opciones. Y cuando nos empiezan a entregar las respuestas, les señalamos si saben acerca de las investigaciones que han demostrado que esa no es la forma correcta de atuendos, de vestimenta, y ambas nos dicen que sí, que esta forma es una forma habitual de entender
o de reconocer la imagen de un vikingo, pero que no coincide con la investigación arqueológica e histórica, y que lo va a intentar hacer de nuevo de manera correcta. Y así 2, 3 veces, pero no lo logra. Hasta el final, que logramos sacarle el casco y allí logramos también ubicar inclusive las iniciales de mi nombre en el escudo. O sea, después de un rato de diálogo sí logramos alterar este entrenamiento que tiene. ¿Por qué no logra entregarnos al inicio una imagen correcta? Por lo mismo que nos dice la máquina respecto de que depende de algoritmos y que depende de entrenamiento y que depende de la forma en que fue configurado, y también depende de que en este tema no ha tenido cortafuego, no ha habido una acción específica por parte de los creadores de inteligencia artificial para poder revertirlo, seguramente porque no le hace daño a nadie y no tiene ninguna dificultad ni problema con que sigan habiendo vikingos con cuernos y cascos en sus cabezas. No obstante, hay otro tipo de sesgos como el de género, frente al cual sí se han planteado los creadores de inteligencia artificial y frente a los cuales sí han habido acciones para poder mitigar esos sesgos. ¿Qué significa esto? Que el peso de la cantidad de información respecto de una característica, en este caso vikingos con cuernos y casco en sus cabezas, es muy alto respecto de la evidencia histórica que desmiente esta realidad, esta imagen, donde artículos, páginas web, blog, libros señalan que esto es un error, pero la cantidad de información debe ser mínima respecto de los millones de imágenes que se asemejan a lo que estamos observando acá. Entonces, esto solamente quiero que nos sirva de advertencia. La IA ha sido entrenada con un cúmulo de información correspondiente a nuestro pasado, y en nuestro pasado está también aquellos temas que como sociedad hemos superado porque descubrimos que estaban errados o porque decidimos no seguir cometiendo un error o una acción, ¿ya? Como sucede, por ejemplo, en el sesgo de género. Forma parte del funcionamiento de la máquina y debemos saber que ese funcionamiento y esa forma de entregar y generar la información es la natural para una inteligencia artificial. Seguramente después podrán haber cortafuegos para las distintas temáticas para impedir que un sesgo anterior o una mentira anterior que estaba con una gran cantidad de información termine ocupando el peso de la verdad. Acá a mí me permite también señalar que las IA no son la fuente de la verdad, ¿ya? Son un instrumento que nos permite procesar información, dar ideas, abrir caminos, otorgar, por supuesto, muchas veces luces respecto de temáticas que nosotros no conocemos, pero al menos en la etapa en la que se encuentra es necesario seguir profundizando, seguir corroborando, contrastando con otras fuentes de información. Es casi tengámoslo presente, sobre todo en contextos educativos, sobre todo cuando nos vamos a arrojar a hacer chatbot de apoyo de estudiantes, porque pueden haber allí integrados sesgos y que se requiere la supervisión de expertos para ir ratificando y corroborando que aquello no está ocurriendo, para que se pueda revertir en caso de que sí ocurra y para que se pueda validar su buen funcionamiento para fines educativos. Instrucciones o prompt. Debemos aprender, una vez que ya hemos asumido que hay errores que los produce la máquina por la propia forma de funcionar, por la propia forma de generar información, y otros porque nosotros tenemos la culpa de no ser lo suficientemente preciso, debemos entonces ahora asumir que tenemos una responsabilidad respecto de lo que nos entrega como producto, y vamos a ir y tenemos que ir aprendiendo a dialogar con la máquina, a dar instrucciones claras y precisas, y tenemos la responsabilidad de que las respuestas que se están generando recae en nosotros. Una vez que generemos un mal documento, una mala guía de aprendizaje o una mala rúbrica que puede causar daño al proceso educativo y evaluativo de estudiantes, no podremos decir ChatGPT se equivocó o la IA se equivocó, Cloud se equivocó. No, somos y seguimos siendo los responsables de todo aquello que nosotros utilizamos en el proceso formativo, así que aquí está el rol de los prompts en este ámbito. ¿Cómo lograr que ChatGPT nos entregue lo que necesitamos? En primer lugar, vamos a dar aquí una lista de tips para ir generando un mega prompt robusto y que en nuestro diálogo frecuente con las máquinas también lo vamos utilizando.
Usar instrucciones específicas, incorporar términos que guíen a la inteligencia artificial, detallar la solicitud paso a paso cuando sea pertinente, dar retroalimentación cuando ya comencemos el diálogo e interacción a nivel de conversación de chat, proporcionar ejemplos, emplear la capacidad avanzada de estilos, por ejemplo, señalarle que queremos un estilo formal, profesional, detallado, persuasivo o emocional o ingenioso o humorístico. Para temas vinculados a educación, yo recomiendo que siempre le exijamos una actitud formal, profesional y experta. Nada menos nos sirve y nada menos podemos exigir de estas máquinas. Formular tareas concretas y específicas para obtener respuestas directas y tener en cuenta que, además de lo bueno de nuestras instrucciones, el producto va a depender de las características propias de la máquina con la que estemos trabajando. Semanalmente van diciendo: ChatGPT supera a todas las inteligencias artificiales. Claude superó a ChatGPT 3, superó a ChatGPT 4. Así que también estar atentos a cuáles son las características que mejor tienen y que mejor funcionan en cada una de estas inteligencias artificiales, cuáles de ellas se pueden encontrar de manera libre y gratuita y cuáles de ellas requieren un pago también para poder acceder. Seguimos entonces con estos tips para elaborar un mega prompt y aprender a hablar con la máquina. Siempre ser claros, entregar contextos, ser objetivos, ser breves cuando así lo amerita. En el fondo significa no redundar, entregar una estructura, evitar la ambigüedad y si queremos después seguir utilizando esa instrucción, darle la condición de adaptabilidad. Generamos un ejemplo para cada una de estas condicionantes, a pesar de que la idea es que logremos cada vez que nos comuniquemos y formemos ya un GPT personalizado, todo lo que contenga ese GPT debe finalmente tener el check de todas estas características. Aquí voy a ofrecer algunos ejemplos para diversas carreras de este prompt, instrucción, que tiene correcta la primera parte, porque solamente tiene una primera parte. Dice, por ejemplo, elabora pautas de evaluación de cotejo para un examen oral sobre derecho constitucional. Una estructura clara, parte con un verbo, le está diciendo con claridad qué es lo que debe hacer la máquina. Todas parten con un verbo: desarrolla, crea, genera, diseña, distribuye, propone. ¿Eso es correcto? Yo recomiendo partir con una acción concreta que pueda entender rápidamente la máquina qué es lo que debe realizar. Pero si ustedes se fijan, es como que cada uno de estos prompts está a medias. ¿Por qué? Porque está dedicado a decirle qué debe hacer y no a precisar cómo debe entregar el producto. Por ejemplo, en la carrera de enfermería dice: distribuye la lista del curso en 5 grupos y asigna a cada uno una tarea vinculada a la búsqueda de información, realización de entrevistas y uso de inteligencia artificial generativa en el contexto de la atención sanitaria. ¿Y cómo me lo debe entregar? No sé. Última. Crea una actividad de aprendizaje que involucre la elaboración de reportaje utilizando herramienta de IA para análisis de datos, carrera de periodismo. Solo está enfocado estos prompts en el qué y no se enfoca en el cómo debe trabajar la máquina. Entonces, para mí, le falta la mitad de la instrucción. Vamos entonces internalizando que es necesario siempre decirle qué debe hacer, cómo debe entregar lo que hizo. Vamos a profundizar ahora en cómo vamos a generar un mega prompt al momento de crear un GPT personalizado. En noviembre del año 2023, OpenAI liberó la opción de personalizar GPTs. ¿Qué significa esto? Significa que podemos ahora controlar un GPT, decirle específicamente qué sabe hacer, cómo entrega lo que sabe hacer, y no tenemos que andar repitiendo en cada ocasión esa acción y después solamente podemos seguir utilizando o mejorando ese GPT. Toda tarea, toda acción que pueda visualizarse como un proceso, con hitos, con etapas, con productos de entrega, puede ser llevado a un GPT personalizado. Acciones que se vinculan a nuestras labores, trabajo, y también aquellas que se pueden vincular al ámbito de nuestros intereses personales, pasatiempos. Quiero mostrarles acá una serie de ejemplos de GPTs que hemos elaborado desde noviembre del 2023 a la fecha,
algunos de ellos vinculados a temas laborales y otros a intereses personales. Tenemos allí varios GPTs vinculados a distintas etapas y tareas relacionadas con auditorías académicas. Uno de ellos, por ejemplo, procesa y articula la información, categoriza la información de reuniones de auditoría. Otro clasifica la información proveniente de encuestas aplicadas durante un largo periodo de tiempo, también buscando la categorización de opinión de estudiantes, de docentes, de un conjunto de personas. Y también tenemos allí un GPT que elabora instrumentos de evaluación, diseña actividades de aprendizaje. Hay uno que es especialista en orientar la creación de talleres relacionados con inteligencia artificial, otro de talleres relacionados con ChatGPT. Encontramos allí uno que tiene una tarea muy específica, comparar documentos institucionales de universidad y los requerimientos de CNA para identificar brechas, para identificar ámbitos que pudieran estar todavía débiles de alcanzar o alguna brecha que permita alguna y que demande más bien una necesidad de trabajo al respecto. Tenemos otros que son de carácter más bien de pasatiempo y personales, pero vinculados también al ámbito de la historia, varios vinculados al ámbito de la historia. Hay uno que dibuja en acuarela las frases dichas por personajes históricos. Hay otro que las canciones, las letras de canciones o fragmentos de canciones, las dibuja en diversos estilos pictóricos. Hay uno que es bien interesante, que es artista sereno. La palabra que tú le ingreses, aunque sea una palabra, él la interpreta, genera un texto de 1, 2 o 3 párrafos y te ofrece una imagen que transmite calma, serenidad, paz. Esto se los señalo solo para que ustedes puedan ver las distintas opciones que podemos realizar, desarrollar a partir de un GPT. Aquí hay varios tutores relacionados con alguna temática específica de la historia, tutores pensados para enseñanza media y tutores pensados para enseñanza superior. Los elaboramos de manera de ejercicio. La mayoría de estos que están ustedes observando están liberados. Todos aquellos que creemos que pueden ser útiles para otras comunidades o personas, los dejamos liberados y además tenemos una serie donde explicamos el funcionamiento de cada uno de ellos y damos orientaciones respecto de para qué podría servir o cómo podríamos utilizarlo. Acá les dejamos también el enlace si es que quieren y tienen el interés de revisar alguno de ellos. Bien, habiendo mostrado ya algunos ejemplos de GPTs, vamos a empezar esta ruta. Vamos a ver 3 GPTs. A uno le hemos denominado el primero simple, al segundo le hemos denominado de mediana complejidad y al tercero complejo. El primero solamente tiene un proceso y un producto que entrega nada más. Un proceso del que se hace cargo, una tarea de instrucción. El segundo tiene un proceso, una instrucción, pero además nosotros le añadimos base de conocimiento. Esto significa que le agregamos documentos donde se tiene que basar para poder hacer sus respuestas, sus tareas. Y el último le hemos llamado GPT complejo porque interconecta y articula varios procesos de una carrera, todos ellos relacionados con diseño curricular, más una base de conocimiento de documentos donde se tiene que orientar para hacer la tarea y entregable. ¿Qué ruta vamos a seguir? Primero vamos a personalizar la cuenta y luego vamos a crear un GPT de cada una de estas instancias y dificultades. Personalizar la cuenta de ChatGPT es la primera tarea que yo recomiendo, tanto si tenemos cuenta de ChatGPT 3.5 o ChatGPT 4. En el nombre, arriba, al momento de uno posicionarse en el nombre de la cuenta, de tu nombre, va a desplegarse la opción de personalizar ChatGPT. Yo recomiendo que es una tarea que no debemos saltarnos. Tiene 2 casilleros, una le contamos quiénes somos y en la de abajo le contamos cómo queremos que nos responda. En la primera, donde le decimos quiénes somos, tenemos que comentarle a qué nos dedicamos, en qué trabajamos, de qué temas hablamos, con quién nos relacionamos, cuáles son los temas con los cuales yo voy a acudir a utilizar esta herramienta. Y en el segundo le tengo que explicar cómo quiero que me responda. Y allí hay unas orientaciones, te va haciendo unas preguntas para que tú puedas orientar tu respuesta. Te dice, ¿quieres de manera formal o informal, extenso o breve? Cuando sea un tema conflictivo, ¿quieres que yo me pronuncie
o quieres que solo te ofrezca los distintos ámbitos de perspectivas, etcétera. Entonces aquí la idea es ocupar la máxima cantidad posible de caracteres. En ambos tenemos 1500 y con esto le decimos a la máquina de inmediato: yo soy Ana Enríquez, me dedico a temas de calidad, de auditorías académicas, de diseño curricular, de planes de estudio, de inteligencia artificial, y quiero que me responda de la manera más certera posible, experta. Cuando se trate de temáticas vinculadas a calidad, dirígete, inclusive le digo allí que se dirija a CNA, a CINDA, a Equalis, a CENED, a Superintendencia de Educación Superior, a Mineduc, a ANECA España. Eres experto en calidad. Cuando se trate de imagen, utiliza la última versión de DALI, hazlo en formato horizontal. En el fondo, aquí yo le estoy diciendo cómo debe comportarse en cada una de las conversaciones futuras, ¿ya? Y con esto ya estamos condicionando la respuesta que nos va a dar la máquina, estamos orientándolo, más que condicionando, orientándolo. Imaginen que ChatGPT tiene millones y millones y millones de pasillos donde puede ir a buscar la información. Es rapidísimo para hacerlo, pero si nosotros le decimos quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y de qué hablamos, aceleramos más ese proceso y lo optimizamos más. Así que esa tarea se las dejo encargada para que, si no lo han hecho, hagan esa acción de personalización. Y luego nos preguntamos, ¿para qué sirve la personalización de un GPT en el contexto universitario? Sirve para apoyar el diseño curricular, para generar materiales de aprendizaje, para facilitar la actualización de contenidos, de instrumentos de evaluación, optimizar el tiempo del docente siempre escaso, contribuir a la innovación educativa, apoyar en procesos de autoevaluación, ya sea con fines de certificarse o acreditarse. Principalmente en este punto aporta la inteligencia artificial porque tiene muy desarrollado y haciendo muy bien la labor de procesar información, revisar, categorizar, aportar mejoras y crear información a partir de esa información. Por eso creemos que la inteligencia artificial puede llegar a ser muy útiles para aquellos equipos encargados de procesos de autoevaluación, encargados de procesos de rediseño curricular, de mejora e innovación curricular, porque toda esa información que está allí sobre las mesas de empleadores, de egresados, de indicadores, de encuesta, de reuniones, de focus group, puede ser procesada y acelerada a esa acción con el apoyo de inteligencia artificial, y la mesa de trabajo dedicarse luego con esa información, con ese procesamiento, dedicarse a tomar decisiones y acelerar su proceso de, en el fondo, de creación de informes, de identificación de debilidad, de identificación de fortaleza y toma de decisiones informada respecto de lo que esté aportado, la evidencia, y finalmente tomar decisiones tanto si están haciendo ajustes, mejoras curriculares, como si están llevando a cabo el proceso de autoevaluación. Creemos que en ambos procesos puede aportar enormemente, y esto no significa ni aliviar trabajo solamente, ni desprenderse de responsabilidades. Significa que con esto vamos a poder hacer aquello que quisiéramos y no tenemos tiempo. Hay que entender que muchas veces estos procesos tienen un cronograma, un calendario muy acotado, restringido, porque hay que entregar a CNA, porque hay que entregar a la agencia de certificación, porque hay que entregar a la vicerrectoría académica o a quien corresponda los ajustes curriculares, los informes. Entonces muchas veces alcanzamos a reunir datos que no es procesado de manera profunda y eficiente, y la máquina nos puede ayudar en esta labor. Requerimientos para elaborar un buen GPT personalizado: conocimiento sobre la materia, habilidad para detectar errores, un editor que se encargue de revisar los entregables, que se encargue de validar la herramienta, y de manera transversal que tengamos también internalizada la tarea de promover el uso responsable de la inteligencia artificial. Cada vez que elaboramos un GPT, dejar eso como parte del conocimiento base y del conocimiento y comportamiento del GPT. El éxito de un GPT va a estar finalmente entre la interrelación del experto en la materia de la que se está tratando, en el experto que puede estar también aportando desde la tecnología, de un conocimiento más profundo, en el ámbito inclusive de la inteligencia artificial o las áreas de TI que pueden apoyar en estas etapas, y por supuesto también las áreas que pueden aportar desde el conocimiento del diseño curricular, pedagogía,
temas didácticos que generalmente están en la vicerrectoría académica. Las distintas unidades que ya existen en las instituciones educativas, entonces, pueden con esto lograr hacer más óptimo su trabajo y aquellas acciones que realizaban desde las capacitaciones de equipo, desde la orientación de los cambios curriculares que emanan de los modelos educativos, etcétera. Ahora, con esta herramienta, podremos llegar a monitorear y acelerar y garantizar también que aquellas decisiones que se han tomado en mesas especializadas puedan finalmente materializarse en el diseño del proceso de enseñanza de nuestros estudiantes, y que con esto el que mejor experiencia va a tener de su trayectoria educativa va a ser finalmente el estudiante. Si bien, por una parte, podemos decir que la inteligencia artificial viene a aliviar ciertas tareas monótonas o ciertas tareas y acciones que anteriormente las teníamos que realizar nosotros, o finalmente nadie las realizaba por falta de tiempo, ahora esas tareas las puede realizar la máquina, y finalmente la unidad encargada de especialistas de comités curriculares o de autoevaluación puede tomar esa información y materializarla y finalmente llevarla hacia el currículum. De las experiencias que hemos estudiado actualmente, tenemos que los equipos de TI, los equipos especialistas en el ámbito de informática son esenciales, sobre todo cuando esto se va a institucionalizar. Lo que estoy presentando acá es un nivel de uso personal de la inteligencia artificial, pero todo esto puede llegar a ser escalable a nivel institucional cuando ya la propia institución adquiere estos servicios. En estos momentos, al menos los que yo conozco con estas características, son Microsoft con su servicio de Copilot y ChatGPT de OpenAI con su servicio de los GPTs personalizados y escalables a nivel institucional. Todo esto que estamos hablando lo podemos usar nosotros como personas, y también lo puede tomar las instituciones y llevarlo hacia esa área. Así que en eso están trabajando muchas instituciones, y seguramente durante los próximos meses los vamos a ver ya tomando decisiones definitivas respecto de cómo seguir avanzando. Y mientras tanto, nosotros como individuos no podemos esperar que nos resuelvan el problema y no nos podemos quedar abajo. Mientras más tardemos en tomar la decisión, más va a ser la distancia respecto de el avance de la inteligencia artificial y lo que nosotros podemos aportar. Yo creo que todo esto nos viene finalmente a aportar en el ámbito de nuestro desempeño eficiente, y que podamos optimizar lo que nosotros ya hacemos con inteligencia artificial. Pasos para elaborar un GPT personalizado: identificar la necesidad y objetivo, elegir un proceso, definir el ámbito de especialización, hacer la lista y ordenamiento de las instrucciones que va a tener que asumir como tarea el GPT, definir las tareas específicas y los formatos de salida, no solo las tareas que hace, sino cómo queremos que nos la entregue como producto, como resultado, reunir los documentos fundamentales que vamos a integrar en su base de conocimiento, probar cómo está funcionando, corregir cuando detectemos errores y actualizar permanentemente nuestro conocimiento acerca de cómo poder hacer cada vez mejor estas herramientas. Y bueno, preguntarnos al final y reflexionar sobre qué y cuánta capacidad tenemos para dar instrucciones, no desde el punto de vista mecanicista, sino que instrucciones que materialicen aquellas decisiones estratégicas que se toman en comisiones formales, comisiones curriculares, comisiones de autoevaluación. ¿Cómo tenemos la capacidad de que esas decisiones que están allí por los agentes especializados puedan finalmente llevarse a la práctica? O esas decisiones institucionales, las que están contenidas en el modelo educativo, en los sellos, en los horizontes, en las características comunes de todas las carreras y programas que están determinadas por la propia institución. ¿Qué capacidad tenemos para que eso realmente pase del papel a la práctica? ¿Qué capacidad tenemos para determinar, por ejemplo, que esas decisiones pasen oportunamente del papel a la práctica, y que las innovaciones no tarden 4 años en que el estudiante las viva? Porque en estos tiempos 4 años es mucho. Hay que considerar que cuando se han estudiado a nivel nacional e internacional algunos cambios de modelo educativo, cuánto tardan en llegar a implementarse en el aula y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, no podemos darnos la libertad de modificar nuestro modelo educativo, nuestras guías,
dejarlas allí totalmente innovadoras, con integración de inteligencia artificial, etcétera, y tardarnos la vida para que ello finalmente se materialice en el aula, en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Esta herramienta nos permite acelerar que la decisión que se tomó por equipos especializados pueda acelerarse y llegar de una manera más óptima y oportuna al estudiante. Cuando ya nos decidimos a crear el GPT, esta es la vista que nos ofrece ChatGPT. Si tenemos la cuenta, allí estará el cuadrito sobre nuestro nombre. Arriba va a estar la posibilidad de ir a crear un nuevo GPT, y cuando nos decidimos a ello vamos a ver 3 opciones. Lo creamos, miramos los que ya hemos creado anteriormente, o navegamos y conocemos y experimentamos con los GPTs que están disponibles, hechos por personas, hechos por empresas que los tienen liberados al público. Cuando aparecieron los GPTs y lo organizó OpenAI en este buscador, tenía un número y ahí decía, al menos yo llegué a ver 3,5 millones de GPTs liberados. Ahora ya no se ve ese número, seguramente tienen que haber más de 10 millones. Ahora lo que nos permite OpenAI es revisar los más famosos, los más utilizados, los mejor evaluados, los que han tenido mejores resultados a nivel de valorización de los usuarios, y nos ofrece un buscador de carácter temático, donde nosotros podemos buscar allí cualquier palabra, texto o proceso que queramos encontrar, o también personas que elaboran GPTs, y vamos a acceder a ellos. Los tiene organizados por temática. Por ejemplo, hay algunos destinados a imágenes, otro a productividad, otro allí a educación, y de esa manera va ubicando allí como primera oferta 10 aproximadamente de los más utilizados por cada uno de los temas. Allí yo recomiendo que podamos ahí explorar y revisar si es que encontramos algo que nos sirva, que nos guste y que sirva para nuestros fines. Acá tenemos algunos ejemplos de los que nos entrega ChatGPT en su plataforma de GPTs liberados públicos, ya sean generados por empresas o por personas que los dejan allí a libre disposición. Yo marqué los 3 que más utilizo. El primero lo que hace es una síntesis de contenidos de videos de YouTube. El segundo nos ofrece una lista de referencias de artículos, de publicaciones relacionados a una temática que nosotros le solicitamos. Y el tercero, Diagrams, lo que hace es volver mapa conceptual o diagramas o esquemas un contenido que nosotros le entregamos, o bien un tema que nosotros le solicitamos sin entrega nuestra de parte de contenido. Este lo estoy utilizando de manera bien frecuente porque estoy renovando el contenido de una página web de historia. Estoy convirtiendo las entradas, las publicaciones anteriores a partir de la aplicación de este GPT, que nos permite articular visualmente un contenido ya elaborado años anteriores y que forma parte de una tesis relacionada con historia del siglo XX y Guerra Fría. Entonces, allí la invitación es a explorar y ver si alguno de estos les sirve, es interesante. Como ustedes pueden ver, las distintas empresas están también poniendo a disposición GPTs de algunos de sus procesos más destacados, y con ello podemos también tener acceso a GPTs muy, muy desarrollados desde la perspectiva del proceso que llevan internamente, no solamente de personas que pueden ser rudimentarias sus indicaciones, sus instrucciones. Comenzamos ahora entonces esta aventura de la creación de GPTs personalizados. Vamos a ir en incremento. Aquí estamos en el GPT simple. Le hemos denominado así porque tiene a su base un proceso, una instrucción, y solamente se está respondiendo a 2 preguntas. ¿Qué sabe hacer el GPT? Y cómo debe entregar el producto que sabe hacer. Acá yo le indiqué de manera conversacional, y esa es la gracia de construir un GPT con estas características. En Microsoft se llama copiloto. Le digo acá: eres experto en diseñar situaciones de aprendizaje para la asignatura de desarrollo de habilidades de argumentación oral y escrita, dictadas para todas las carreras de Universidad de las Américas, el ejemplo que hemos realizado acá, y la asignatura debe integrar ejercicios, actividades y evaluaciones, el uso de la inteligencia artificial generativa. Tu función principal es generar actividades de aprendizaje detalladas, paso a paso. Debes incluir título, resultado de aprendizaje, descripción de un párrafo. Entre 5 a 10 pasos de las actividades debe
dar una introducción también de parte del docente. Todo lo desarrollado por el estudiante. Debe haber una sección de evidencias de aprendizaje y una lista de verificación que le permita al estudiante ir a chequear si ha realizado todas las actividades requeridas. Muy simple la instrucción que le acabamos de dar, y allí a nivel conversacional uno puede seguir aumentando las instrucciones, las características, señalar en el fondo cuáles son todas las habilidades que tiene este GPT. Acá, como lo hemos elaborado de manera simple, con eso basta. Aquí ya el GPT está internalizando lo que le acabo de decir. Dice: perfecto, ahora para asegurar que el GPT cumple exactamente con tus expectativas, detallemos algunos aspectos importantes. ¿Qué tipo de interacción prefiero que tenga con el usuario? Y yo le indico allí: siempre formal, certero, demuestras que eres experto en el desarrollo de habilidades de argumentación y la integración de diversas metodologías, tanto tradicionales como innovadoras. Y esa es la función que yo le agregué a la inicial que le estaba señalando. Ahora ya entiende que no le voy a dar más detalles y que es algo simple. Y allí luego me pregunta: ¿qué te parece como nombre para este GPT experto en aprendizaje interactivo? ¿Qué le digo? No me gusta. Prefiero desarrollo de habilidades de argumentación. No cuestiona lo que le estoy señalando y me ofrece una imagen que podría cambiar, que podríamos modificar con el mismo funcionamiento del GPT a través de DALL-E, o subir una que nosotros estimemos relacionada y pertinente. Aquí simplemente le dimos el OK y así ya está funcionando este GPT. Está listo. Aquí tiene las dos vistas, la interna y la vista de usuario. Y lo último que debemos hacer en esta etapa es indicarle si lo quiero solo para mí, personal, un uso de carácter privado, o lo puedo compartir con el resto de las personas a través de un enlace, o lo dejo público y allí se autoprograma e identifica que es ámbito de educación. Él solo indicó esta categoría. Y como ustedes se pueden dar cuenta, acá también existe una serie de, le llaman activadores de conversación, preguntas claves o actividades clave. Dice: diseña una actividad sobre argumentación, genera una lista de verificación de aprendizajes, crea una sesión de IA para argumentar, explica cómo integrar la IA en el aprendizaje. Y así uno puede detallarle 10 indicadores o activadores de conversación, pero en realidad todo usuario puede comenzar una activación personal a partir del chat. Le solicitamos allí el primer activador y generó una actividad que se llama Desarrollando argumentos con apoyo de inteligencia artificial generativa. Entrega 4 resultados, una descripción, 10 pasos, empezando por la introducción que hace el docente, terminando por la evaluación, y en medio todas las acciones y actividades que va desarrollando el estudiante. Indica allí la lista de evidencia que debe surgir de esta actividad, y al final una lista de verificación que le permite a los estudiantes hacer check para verificar que realmente se hizo la acción y todos los pasos que se le estaban requiriendo. Esto es lo que se le había indicado, lo que se le pidió en el formato, y como ustedes pueden ver, está funcionando de manera correcta. Yo los invito a, cuando empiecen a hacer su primer GPT, lo elaboren con estas características. Primero partamos con algo simple, pero que tengan ustedes el control de qué hace y cómo lo entrega. Pero simple, un proceso que no tenga tantas reglas, que no tenga la necesidad de agregarle una serie de estructuras. Ahora vamos a ver un GPT que hemos denominado de mediana dificultad, denominado resultado de aprendizaje, diseño curricular, y su foco es redacción de resultados de aprendizaje. A este GPT le hemos dado la categoría de mediana complejidad porque, si bien tiene un solo proceso en su base, le hemos indicado una serie de acciones que debe realizar con esto de los resultados de aprendizaje. Debe saber revisar, identificar errores de algunos resultados que nosotros le entreguemos. Debe saber proponer resultados de aprendizaje para perfil de egreso, para programas de asignatura. Pero aquí le agregamos un conjunto de instrucciones que son ya estructuradas y están predefinidas. Instrucciones que vienen de una guía. Acá utilizamos la guía de ANECA del año 2015-16 y una actualización que fue publicada entre el año 2021-22, las dos de ANECA, y además le indicamos un conjunto de orientaciones vinculadas
a modelo educativo y guías relacionadas con programa de asignatura, perfil de egreso, resultados de aprendizaje, en esta oportunidad de Universidad de las Américas, para mostrarles acá cómo es que se va configurando. Este ya es un GPT que tiene restricciones, que debe seguir ciertas reglas, normas establecidas y debe cumplir un conjunto de orientaciones que además nosotros le sintetizamos en una hoja de Word para que supiera cómo se redactan, cuáles son las directrices a seguir, cuáles son los verbos que debería evitar, cuáles son los verbos idóneos, qué es la taxonomía de Bloom, de Anderson y otras que puede utilizar, etcétera. Entonces, tiene una mediana complejidad, pero sigue siendo un solo proceso: redactar resultados de aprendizaje, identificar errores, corregir. Bien, acá le solicitamos una acción. Le indicamos para una asignatura ficticia, que sería ideal que estuviéramos integrando en todas las instituciones, denominada Introducción a la IA generativa, de carácter optativo, destinado a todas las carreras de la universidad y que tiene por meta enseñar a utilizar de manera efectiva y también de manera responsable el conjunto de IA generativas de libre disposición como ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, todas tienen una versión de libre disposición. Y acá el primer párrafo que nos entrega es como contándonos qué es lo que va a hacer, cómo va a llevar a cabo esta tarea de elaborar resultados de aprendizaje, las reglas de ANECA, de cómo va a configurar finalmente todo el conjunto de restricciones y orientaciones. Fíjense lo interesante que dice acá: voy a evitar utilizar palabras tales como entender y familiarizarse con. ¿Por qué? Porque esa es una de las advertencias que está en la guía de ANECA y también en las orientaciones que nosotros le adicionamos. Entonces, como que se recuerda a sí mismo qué reglas seguir, dice el formato SMART, y además no utilizar estas palabras, y allí las ofrece 6 resultados de aprendizaje, todos comenzando con un verbo, con su complemento y su contexto relacionados a esta asignatura: analizar, aplicar, evaluar, diseñar, colaborar y finalmente reflexionar. Y al final indica que se debe recordar que esta es solo una propuesta inicial y que debe ser revisada y validada por equipos docentes y especialistas en la materia, en la carrera, en los programas o a nivel institucional. Ese mensaje se lo hemos agregado a todo lo que corresponde a diseño curricular, porque siempre es necesario que, a pesar de que lo esté configurando el equipo curricular, recordar que esto requiere validación, requiere responsabilidad, verificación. Esto nos puede acelerar el cumplimiento de las metas, pero no nos va a eximir del momento de la responsabilidad en cuanto al diseño curricular. Aquí hemos hecho el ejercicio para demostrarles a ustedes cómo podemos trasladar las habilidades obtenidas en un GPT-4, en un GPT que hemos ido creando con instrucciones personalizadas. Podemos llegar a obtener el corazón de ese GPT, convertirlo en prompt robusto, que cumple las características que ya habíamos señalado de un prompt robusto: claridad, especificidad, contexto, estructura, adaptabilidad, y que pudiéramos también llevarlo a otras IA generativas o al GPT 3.5. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, este prompt finalmente contiene la médula de cómo se redactan resultados de aprendizaje. Las reglas establecidas y extraídas de todas las guías y todas las orientaciones que se le entregaron, y las características de cómo debe inclusive ser redactado. Aquí se ha generado este prompt robusto a partir de toda la conversación, de todas las indicaciones, de todo el diálogo que se sostuvo con la máquina al momento de estar indicándole qué hace y cómo entrega el producto y en qué debe basarse, ¿ya? Entonces, con esto hemos extraído un prompt robusto. ¿Cómo podemos llegar a diseñar un prompt robusto en la versión 3.5? En un hilo conversacional, llegar a pedirle que elabore, por ejemplo, una tarea y ir corrigiendo o pidiendo más información hasta llegar a un producto que finalmente satisface nuestras expectativas, y al final de todo ese hilo conversacional solicitarle directamente que elabore una instrucción o prompt que logre reflejar el conjunto de tareas validadas y aprobadas
que se logró desarrollar en ese hilo conversacional. Lo mismo ocurre cuando estamos sobre el GPT-4. Luego de que ya satisface nuestras expectativas y logra entregar los resultados que estábamos esperando, nosotros le pedimos, lista tus habilidades, indícanos qué sabes hacer, y ahora todas esas habilidades, identifica cuántos procesos podrías tú separar. Cuando se trataba de un solo proceso no era necesario separarlas, pero cuando se trata de varios procesos que están anidados ahí, es necesario separarlas y pedirle que elabore un prompt robusto que cumpla con estas características: claridad, especificidad, contexto, estructura y adaptabilidad. ¿Por qué podríamos querer trasladar una función que ya estamos teniendo en el GPT-4 hacia un prompt para llevarlo a otro lugar? La razón es que es muy probable que el GPT-4 no esté tan extendido en toda la comunidad educativa, académica. De hecho, no está extendido en todos nuestros estudiantes. Todos tienen generalmente acceso al 3.5. Y nosotros como docentes o como diseñadores curriculares podremos llegar a obtener el corazón de este prompt, que no es un recetario, insisto, no es un recetario. Se construye a partir de lo que nosotros le vamos diciendo y lo que la máquina va sintetizando y va obteniendo lo más elemental de las instrucciones que nosotros hemos señalado. Bien, un ejemplo concreto. Para llegar a elaborar este GPT de resultados de aprendizaje, este fue uno de los que más tiempo me requirió en elaborarlo, en generarlo. Le di una cantidad de instrucciones, sinteticé yo misma la guía de ANECA, las guías relacionadas con perfil de egreso, con programas de asignatura, con redacción de resultados de aprendizaje, la lista como de 100 verbos que deberían evitarse porque son difíciles de evaluar, los verbos que son más óptimos a ciertos niveles porque requieren y demandan una mayor capacidad del estudiante para interrelacionar conocimientos y demostrarlos, etc. Y al final el GPT me dice, el conjunto de información que me has entregado la voy a resumir en formato SMART de ANECA. Cada vez que tenga dudas voy a ir a buscar la información a lo que dice la guía de ANECA. Y en caso de que no tenga acceso a la guía, diré que estas son las listas específicas de requerimiento. Y parte de esos requerimientos son los que ustedes pueden ver acá. Entonces, uno dice, ¿era necesario darle todas esas instrucciones? Lo es desde la perspectiva siguiente. Si nosotros formamos parte de una mesa de trabajo, de un comité curricular, de una comisión, o somos docentes que queremos arreglar algún programa, o somos parte de un comité de autoevaluación que quiere un resultado y que ha sido definido en esa mesa, nosotros esas decisiones podemos luego trasladarlas a estas IA generativas y ellas serán capaces también de sintetizar y obtener la médula de esa instrucción. Y una vez que obtenemos la médula de esa instrucción, hemos sistematizado la decisión. Creo que el gran problema que existe muchas veces en estas comisiones, de las que he formado parte muchas veces en distintas instancias y carreras, es que las decisiones están bien tomadas, pero hay una enorme dificultad para llevar esas decisiones a la práctica de manera global y no experimental y no de carácter piloto. En el fondo, una vez que tú ya decidiste arreglar, por ejemplo, todo tu programas de asignaturas, ya sean de 50 carreras o 2.000 o 3.000 que correspondan a una institución, cuando está la decisión tomada y las reglas dadas en un modelo educativo, en un documento ya definido, deberíamos ser capaces de manera rápida y no tomarnos 4 años, 5 años en revisar las brechas y las necesidades de cambio. Aquí la máquina nos ofrece una oportunidad para poder acelerar esos procesos, no para eximirnos de la decisión, sino que para que podamos ser capaces de que se implemente lo que definimos, ¿ya? Entonces acá encontramos este prompt que, insisto, no es un recetario, no es, he visto, hoy día me puse a buscar cuántas guías hay dando vueltas relacionadas con los prompts definitivos, la lista de 50 prompts, las listas de 100 prompts para los docentes. Si ya sabemos y tenemos acceso a la IA, podemos preguntarle a la IA y decirle, entréganos 100 prompts y genera los 10 mejores relacionados con evaluación, los 10 mejores relacionados con cualquier actividad. Entonces, eso creo que no es tan aportativo. Es un paso, pero no permite un crecimiento y un uso profesional de la herramienta, ¿ya? Entonces, la invitación acá es que esas decisiones que se toman en estas unidades y mesas podamos luego sistematizarlas e identificar las médulas para poder garantizar
que se pueden llegar a aplicar en la totalidad del conjunto de los documentos vinculados al diseño curricular y que no nos vamos a tardar justamente el periodo de tiempo que dura un modelo educativo en implementarlo, sino que aquello ocurra de manera más rápida. Por último, vamos a ver un ejemplo de GPT personalizado al que le hemos denominado de categoría compleja. Compleja porque tiene en su base anidado un conjunto de procesos y no solo uno. Está focalizado en la carrera de periodismo, el ejemplo que aquí vamos a exhibir, y es capaz de diseñar el currículum y diseñar en el fondo talleres, cursos y diplomados. No le agregamos pregrado, pero también podría haber sido agregado. El tema es que el pregrado tiene más elementos complejos que habría que también seguir profundizando. Este diseñador curricular de la carrera de periodismo, así se ve por fuera, si lo estuviéramos utilizando, se lo dejamos aquí en el chat también para que ustedes puedan explorarlo en caso de que les interese. Al verlo por dentro así se ve. Aquí no detallé todo lo que conversamos con el GPT porque fue más extenso el diálogo. Aquí le agregamos todas las funciones de los dos anteriores. Sabe redactar resultados de aprendizaje, le agregamos todas esas funciones, le agregamos también los documentos. Sabe crear situaciones de aprendizaje. También hicimos el hilo conversacional para explicarle cuáles eran sus habilidades. Sabe proponer propuestas de diplomados, de talleres, de cursos de perfeccionamiento para egresados. Sabe también diseñar instrumentos de evaluación de las distintas características y todo eso forma parte de la conversación, el momento en que uno dice creación. Como ustedes pueden ver acá, estamos observando este GPT en el ámbito de la configuración, cómo él se ve y se ha dicho a sí mismo el conjunto ya sintético de elementos que nosotros le habíamos ido especificando. Acá, por ejemplo, llega a decirse a sí mismo que va a ocupar todas las reglamentos, las orientaciones establecidas por ANECA, las reglas de ANECA para redactar resultados de aprendizaje. Evitaré el término objetivos. Es interesante lo que dice acá porque cuando uno lee el documento de ANECA, en las páginas iniciales tiene toda una reflexión respecto de que los resultados se distancian de los objetivos porque los objetivos están más bien pensados en lo que hace el profesor o es difuso. En cambio, los resultados de aprendizaje están siempre pensados en la acción, actividad que realiza el estudiante. Y aquí se lo recuerda a sí mismo. Y tiene indicaciones respecto de qué hace y cómo entrega cada uno de estos resultados. Allí le preguntamos, que es una sugerencia que yo hago cada vez que vamos a enfrentar a un nuevo GPT, a un nuevo uso de GPT, preguntarle cuáles son tus habilidades. Y también pregúntele cómo fue programado. No siempre los GPT revelan eso porque los autores a veces restringen esa pregunta y la respuesta es no te puedo decir, no te puedo indicar cómo fui programado. Yo los tengo todos abiertos y si ustedes les preguntan a los GPTs que he elaborado, van a poder saber cuál es el corazón y lo van a poder inclusive replicar. Pero una vez que ustedes ya saben cuáles son las habilidades de un GPT, pueden tomar esas habilidades y trasladarlas a un nuevo GPT. ¿Por qué recomiendo eso? Recomiendo eso porque pertenecemos a instituciones con particularidades muy, muy específicas. Pertenecemos a una facultad que tiene esas particularidades y a una escuela y a un programa que finalmente el GPT elaborado por mí, por más transversalidad que yo lo deje abierto, usable para todos, siempre van a haber elementos que era necesario integrar para que sea útil para una universidad XX del norte, del sur, del centro, la propia a la que pertenezco, inclusive cuando son la propia institución de las carreras a la universidad a la que pertenezco, también requieren elementos particulares. Bien, entonces le preguntamos aquí las habilidades y ¿qué nos dice este GPT? Dice que tiene la habilidad de diseñar el currículum especializado para cursos, talleres y diplomados de periodismo, desarrolla mallas curriculares, elabora programas de asignatura, crea guiones de clase, diseña evaluaciones y rúbricas. Esa es una de las configuraciones más complejas, como les comentaba al principio, para poder evitar los errores que ya se han suscitado y que son evidentes en la calibración. Ojo con la calibración, que es uno de los errores más recurrentes, con IA y sin IA. Innovación y actualización de contenidos, formulación de resultados de aprendizaje y adaptarse a los requerimientos del usuario, siempre y cuando se mantengan en los márgenes relacionados con el diseño curricular de la carrera de
periodismo. Eso se lo indicamos como una orientación, pero cuando uno está en un GPT cualquiera, las personas o las empresas no bloquean las otras habilidades que ya tiene de base ChatGPT. Yo no las bloqueo, siempre las dejo abiertas, pero está pensado para que haga algo específico de una manera mucho más refinada, ¿ya? A continuación les voy a comentar un antiejemplo. Hemos definido acá elaborar un GPT cuya función principal es ser experto contando partículas subatómicas, listo para explicar y analizar el electrón, la antimateria, los bosones, los quarks, distintos problemas de la física, del cosmos. Y cuando me empieza a responder, yo no tengo la capacidad de poder verificar si lo que me está entregando está bien o está mal, o si está alucinando, o bien si es que erró totalmente en la instrucción dada. Es un GPT elaborado con muy pocas instrucciones, casi solamente le dije que era un experto contando partículas subatómicas y todo lo demás fue con autogeneración. Este tipo de GPTs o inteligencias artificiales o tutores, encuentro que es una irresponsabilidad elaborarlos, sobre todo cuando se encarga estas tareas a equipos que son distantes y distintos a los responsables del diseño curricular, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos, como institución, como carrera, como programa, comenzar a elaborar chatbot o tutores virtuales para cada una de las asignaturas. Hay versiones gratuitas, hay versiones de pago, pero sería irresponsable hacerlo sin un equipo especialista que pueda verificar la instrucción que se le está dando al GPT y la verificación de lo que allí está emergiendo de ese GPT. Entonces pongamos atención también de los límites, no de la máquina, sino de los límites nuestros, ¿ya? La máquina, si yo le digo, haz un GPT experto en pintura rupestre y mézclalo con poesía grecolatina y entréganos esa información en una tabla más una imagen, lo va a hacer. Y créanme que lo va a hacer. O sea, tengo también varias muestras de ese tipo de cosas raras que uno mezcla. Y en el caso de la educación, también entrega muchas veces información mezclada que no tiene ningún tipo de validez para el proceso formativo. Y eso ocurre cuando una persona que no tiene conocimientos y que tampoco tiene el interés de dedicarle tiempo a probar y verificar que está entregando de manera correcta, por ejemplo, las rúbricas, ocurre porque el que lo está haciéndolo de una manera mecánica. Es como una persona que no tiene idea de evaluación, pero se pone a hacer estos GPTs porque cree que es fácil, porque escuchó que era muy fácil, pero le falta una parte. Le falta la parte de la verificación y la validación, ¿ya? Si bien este taller está enfocado a que individuos, personas, miembros de comités curriculares, de equipos de autoevaluación, docentes interesados en el ámbito de la mejora continua del proceso formativo puedan adquirir estos conocimientos y los pueden ocupar en toda su extensión si tienen la cuenta del GPT-4 o bien lograr elaborar prompts robustos también con estos hilos conversacionales. Esto es una realidad que también las instituciones están experimentando, ¿ya? Tanto nacionales como de otros países se encuentran embarcadas, al menos analizando estas posibilidades, y hay que entender que en estos minutos, al menos hay 2 grandes empresas mundiales que están ofreciendo la posibilidad de llevar esto de los tutores virtuales, asistentes para profesores, a nivel institucional. Y allí las instituciones también van a verse enfrentadas al tema de o ponemos a un equipo de puros técnicos y especialistas haciendo GPTs a elaborar los 300 GPTs que necesitamos para ser tutor de matemática, de química, de física, de contabilidad, de ingeniería industrial, de lo que sea, o trasladamos también parte de estas responsabilidades a los equipos encargados, les colaboramos con la asistencia especializada desde la IA, les enseñamos esto. Yo creo que ese es el camino más adecuado y también más recomendable desde la perspectiva de la responsabilidad. Creo que la otra alternativa de dejar puros equipos técnicos, sin tener nada contra esos equipos, pero cuando están trabajando solos, ellos pueden llegar a tener una visión muy reducida, muy jibarizada del significado profundo que tiene un modelo educativo, del significado profundo que tienen las decisiones curriculares,
del significado que tiene, por ejemplo, atender el diálogo y la conversación con empleadores, con egresados, con especialistas de las disciplinas, para luego de aquello tomar decisiones serias, informadas, respecto de cómo vamos a diseñar el currículum. Por eso es que creo que la inteligencia artificial integrada en el ámbito de la docencia universitaria tiene mucho futuro, tiene un camino muy próspero por recorrer, pero tenemos que ser parte. Tenemos que ser parte. Espero que los que están acá, los docentes, los equipos curriculares que están acá, asuman el desafío y se sumen a esas tareas. También en una de esas se convierten en motor e impulsores del cambio que se viene, y no solamente nos inviten a los lanzamientos de este tipo de iniciativas o veamos pasar el lanzamiento de tutores virtuales de nuestra disciplina, pero creados por personas que no tienen ningún tipo de conocimiento profundo sobre la materia. Y insisto en este tema de los tutores virtuales porque son muchas las evidencias, los ejemplos de errores que se están cometiendo. Son interesantes de conocer, no para no ocuparlos, sino que para ser precavidos y prevenir esos errores. Ejemplos, alucinaciones que tienen estos chatbots, que son desde la perspectiva de empresas clientes y desde la perspectiva de estudiante tutor de aprendizaje. Tienen alucinaciones, se equivocan, a veces la base de conocimiento que le aportan las propias instituciones es muy reducida, entonces finalmente termina en una camisa de fuerza, o finalmente terminan generándose este tipo de instrumentos de una manera muy mecanicista, donde se pierde la instancia de reflexión y decisión. Sumémonos a la tarea y no sigamos haciendo contadores subatómicos de partículas, ¿ya? Luego de esta experiencia de uso irresponsable de la IA, que lo dejaré abierto un par de días y luego los voy a cerrar todos estos que he hecho de ejemplo, porque he estado en diálogo con distintos encargados de diversas disciplinas y hemos ido creando para aprender a hacer un GPT, y hemos hecho el ejercicio acá también más bien de modelamiento. Voy a ir a borrarlos por esta idea y actitud responsable. Es una actitud que debemos evidenciar personalmente y también una tarea nosotros como docentes, promover esta actitud responsable en los estudiantes. Vamos a ver un par de ejemplos de ideas que podemos implementar en el aula para promover esta actitud. ¿Cómo promover esta actitud responsable respecto de la IA? Facilitando la comprensión, enseñando con el ejemplo, no elaborando GPTs de partículas subatómicas, por ejemplo, estableciendo normas claras, creando conciencia de las implicancias éticas, promoviendo la autorregulación, incorporando la reflexión y manteniendo una actualización continua del conocimiento respecto de estos temas, sabiendo que cambia vertiginosamente. Pero una vez que uno ya está dentro de esta máquina de conocimiento, primero empieza a ser algo muy interesante por todas las novedades que van existiendo. Esta reflexión que vamos teniendo, cómo esto lo ocupo en mi campo, en mi área del conocimiento, cómo esto lo aplico en mi profesión. En todas las profesiones se están viendo ejemplos, algunos pero muy sorprendentes, en medicina, que hablar. O sea, en el fondo hay muchos ejemplos desde el punto de vista técnico, concreto, en las distintas áreas, en agronomía, en medicina, en derecho. Estamos también observando bastantes avances respecto de cómo poder optimizar el trabajo desarrollado por un abogado con inteligencia artificial. Entonces, mantengámonos al día, es una invitación para nosotros y también para transmitirla a nuestros estudiantes. Reflexiones. Vamos a compartir ahora con ustedes algunas reflexiones, algunas muy particulares de este taller y otras un poco más holísticas sobre inteligencia artificial y educación. IA generativa en educación superior. En primer lugar, estamos convencidos, yo lo estoy, el conjunto de personas que me ha acompañado también en estas reflexiones, estamos convencidos del potencial innovador que tiene la IA generativa. Tiene un gran poder para poder transformar, mejorar y potenciar los distintos procesos de las distintas áreas, pero también el ámbito de la educación. Es necesario que la comunidad educativa, los docentes, nos familiaricemos con esta herramienta, conozcamos sus potencialidades, sus debilidades, sus sesgos, todo lo que conlleva a sus características, aprendamos a interactuar de manera efectiva con estas máquinas. Saber dar instrucciones se va a convertir en una habilidad, no instrucciones mecanicistas, no que con rayita y con
algunas siglas y signos voy a obtener cierto resultado de una manera mecanicista. No. Significa que aprendamos a trasladar esas decisiones que están tomadas en las mesas de trabajo, de diseño curricular, de comités de autoevaluación, de consejos de escuela, decisiones que ya están plasmadas inclusive en documentos como modelos educativos y guías de implementación, que las traslademos a una instrucción hacia la máquina de inteligencia artificial. Mantengamos siempre una actitud crítica y consciente de los sesgos y errores. Tenemos que saber que a veces los sesgos tienen cuernos y cascos evidentes, como los vikingos, pero otros sesgos no son tan evidentes. Quizás uno de los más dialogados, sobre todo este año, vi bastantes artículos, participamos en algunos también con las autoridades de la institución, relacionados con sesgos de género. Ese es uno de los que hay mayor conciencia, pero hay otros muchos sesgos que devienen de el entrenamiento que han tenido estas máquinas y que generalmente significa que parte del conocimiento del pasado está influyendo con un peso muy elevado por la cantidad de información que tiene de ese punto y lo está trayendo hacia el presente como si fuera una verdad. Y la IA no contiene verdades, contiene conocimiento, y el conocimiento del pasado no siempre es una verdad en el presente, ¿ya? También genera errores que pueden estar vinculados a nuestra mala forma de dar una instrucción, o errores que devienen también del funcionamiento predictivo de la siguiente palabra, token o grupo de caracteres que vienen en un hilo conversacional. Los GPTs personalizados y específicos pueden llegar a ser muy útiles en todas las industrias, en todas las actividades. Hay demasiada evidencia de cómo múltiples empresas, personas han logrado a través de los GPTs personalizados sistematizar sus procesos, optimizarlos y obtener muy buenos resultados. Educación no está ajena a esta posibilidad. Educación desde las más diversas perspectivas. Hemos tenido la oportunidad con los equipos de la institución de conocer múltiples ofertas, características de empresas que vienen a ofrecer optimización con inteligencia artificial para procesos que son del área de gestión, en el fondo que no están en el corazón de la docencia, sino que en el ámbito de apoyo. Pocos hemos conocido relacionados a elementos fundamentales de la docencia, como el diseño curricular, procesos de enseñanza-aprendizaje. Hemos visto experiencias de algunas instituciones que han estado haciendo pilotos. Estamos trabajando en la actualidad averiguando cómo también esto se puede llevar a una sistematización a nivel ya profesional, institucional. Entonces debemos concebir que nosotros como personas, como individuos, podemos llevar a cabo la personalización de GPTs, o si tienes la cuenta Plus de Microsoft, la personalización de copilotos, que significa tomar uno de los procesos y tareas que nosotros hacemos, llevarlos al interior de la máquina, verificar que lo logra hacer bien, visarlo y comenzar a mejorar el producto y acelerar los resultados que nosotros mismos quizás nos habríamos tomado mucho más tiempo y sin la certeza de que íbamos a hacerlo de una manera correcta como la misma decisión nuestra lo había determinado. Pudimos verificar acá que los prompts utilizables, por ejemplo, en la versión 3.5 pueden ser muy robustos siempre y cuando aprendamos a construir ese prompt, sin la necesidad de aplicar las 100 reglas de los prompts perfectos. Estamos hablando aquí a nivel de usuario, ¿ya? Porque otra cosa es a nivel de los prompts de los programadores. Este prompt, si lo estamos tratando de desarrollar en un 3.5, emerge de todo el hilo conversacional, de los ajustes que vamos aplicando, de las entregas que nos hace, de acuerdo a nuestros requerimientos, de las solicitudes de mejora de ese resultado. Y una vez que ya nos gusta lo que nos está entregando, podemos pedirle que nos diga cuál era la instrucción que yo debería haberle dado para ahorrarme todo el conjunto de diálogo y conversación y corrección que tuve que hacer. Esto yo lo he aplicado mucho en el tema de las imágenes. Yo le pido una imagen, la misma que acompaña estas láminas. Le pido una imagen a las distintas IA generativas, le doy la instrucción y la observo y me doy cuenta que no me gustó tanto. La vuelvo a ajustar y no me gustó tanto. Y le cambio el tono y vuelvo a dar otra instrucción y al final me gusta. Y luego le pregunto, ¿qué debería haberte dicho para que me dieras esta imagen o algo similar, pero en la primera entrega? Y me da el prompt, en el fondo me da la instrucción.
Entonces, esa misma aplicación la podemos hacer con distintos procesos. Si lo estamos usando como nivel usuario, principiante, y estamos en las IA generativas, cualquiera de las que le mencioné al principio, Cloud, Copilot o ChatGPT, este ejercicio puede llegar a ser útil en cualquiera de ellas. En el fondo, una vez que a mí me gusta algo, lograr capturar ese prompt. Y por eso es que yo no creo en el recetario de prompt. Los he usado porque al principio pensé que ese era un camino, pero no es el camino desde mi perspectiva, ¿ya? Los modelos especializados nos permiten crear el prompt más robusto que tú te puedas imaginar, pero de una manera conversacional. Les vas diciendo, tú sabes hacer una acuarela a partir de frases históricas dichas por Winston Churchill, y luego ofreces una explicación histórica de esa frase en su contexto, y así conversacionalmente le voy dando indicaciones de qué hace, qué sabe hacer y cómo entrega el producto. O le puedo empezar a decir, eres experto en elaborar resultados de aprendizaje, tienes que tomar en consideración lo que indica ANECA, tienes que saber elaborar resultados de aprendizaje tanto para perfil de egreso como programas de asignatura, sabes revisar metas formativas y convertirlas en resultados de aprendizaje, etcétera. En el fondo, una lista que puede ser larga de instrucciones, y luego de que ya resulte como yo quiero, le puedo decir cuáles son tus habilidades. Y después de 12 páginas como la del resultado de aprendizaje, me resumen las habilidades en 5, 8 habilidades con ciertas características, y luego le podemos decir, elabora un prompt para el primer proceso, o elabora un mega prompt que incluya todos esos procesos, pero eso yo no recomiendo. Cuando nosotros elaboramos un prompt tiene que ser algo focalizado, ¿ya? Entonces las habilidades nos pueden dar luces respecto de cuántos prompts puede llegar a contener un GPT de estos desarrollados que elaboramos. Bien, debemos siempre entender, y esta es una visión que algunos dicen, no es un complemento, no es un facilitador, nos va a venir a reemplazar. Yo no creo que la IA nos venga a reemplazar ni mañana, ni pasado, ni quizás en un futuro cercano tampoco. En estos momentos estamos en una etapa, aunque todos los días nos sorprenden los avances, estamos en una etapa en donde la IA es un complemento o puede llegar a ser un complemento, es un facilitador, es un asistente, es un colaborador, es un ente que se sienta con nosotros a la mesa, que alguna vez me gustó graficarlos como robot, y por eso es que algunos de los videos que andan dando vuelta por allí de estos temas, para cada uno de estos temas tenemos un video, y donde cundían robots en todas las presentaciones. Ahora ya me gustan otro tipo de imágenes. Pero la idea es buena, la idea de tener a un robot sentado con nosotros en el comité curricular, tratando de procesar la información que proviene de empleadores, de egresados, de los indicadores de los últimos 4 años, de lo que nos dijo la Comisión Nacional de Acreditación o la empresa certificadora de programas, o las propias fortalezas y debilidades que nosotros hemos detectado, las expectativas que tiene el modelo educativo como decisión institucional, los sellos, etcétera. ¿Cómo logramos aunar todo eso y sistematizarlo? ¿Cómo logramos llevar esto a la práctica? Bueno, este asistente que se viene a sentar con nosotros, que tiene forma de robot o que tiene forma de cualquier cosa, o que se llama GPT o Copilot o Cloud o como le llamemos, ese GPT o ese Copilot finalmente viene a ayudarnos a que implementemos las decisiones que tomamos o que la institución ha definido junto a nosotros, y nos viene a colaborar para que esto finalmente se refleje en el conjunto de documentos curriculares y que redunde, al fin de los tiempos, en beneficio de nuestros estudiantes en su experiencia formativa, en su experiencia de aprendizaje y de evaluación. Creo que no hay nada peor que las experiencias institucionales donde se elaboran modelos educativos, donde se dan como plazo 4 años de implementación, y antes de acabar el 4.º año hay un nuevo modelo educativo. Entonces nunca se llegó a implementar, ¿ya? Entonces ese tipo de reflexiones que seguramente hemos conocido o leído o vivido, también nos debe dar alguna luz respecto de esto nos puede permitir llevar de una manera más óptima la implementación de las decisiones que ya están tomadas. Usar responsablemente la IA es una tarea nuestra, y es una tarea también como docentes de velar para que así ocurra en el contexto del aprendizaje de nuestros estudiantes, y asumir el aprendizaje continuo como una realidad que debe formar parte
de nuestro diario vivir de aquí en adelante. Así debió hacerlo siempre, pero ahora más que nunca aprender y tener una actitud de mentalidad de aprendizaje continuo, de asombro, y poder ir viendo cómo esto no es una carga más, no es una de las tantas cosas que tenemos que hacer como docente, es una tarea, pero que también finalmente se convierte en un facilitador de todas nuestras tareas. Me permito, llegando al final de esta presentación de taller, ofrecerles una reflexión que dice así: las tecnologías de inteligencia artificial ofrecen una oportunidad para potenciar la educación superior. Su incorporación estratégica permite optimizar tiempo y recursos, liberando espacio para la creatividad, reflexión crítica y diseño de experiencias de aprendizaje significativas. Esto posiciona mejor a las instituciones para responder a las diversas demandas y desafíos que enfrentan desde múltiples frentes, como empleadores, egresados, avances disciplinarios, tecnológicos, así como los sellos institucionales que también están tensionando y desafiando a los currículum de cada uno de los programas. Es importante explorar las capacidades y límites de estas herramientas, buscando cómo pueden acelerar el procesamiento de la información y permitir dedicar más tiempo a las decisiones estratégicas, a las definiciones como comunidad educativa. Todo esto redunda finalmente, como les señalaba, en beneficio de la formación de nuestros estudiantes. Ese es el horizonte, esa es nuestra meta. Hemos llegado al final de esta etapa del taller. Ahora quedan todos ustedes invitados a participar de las actividades que corresponden. Van a tener la opción de decidir si quieren la certificación con actividad práctica o bien la certificación de asistencia a las temáticas que hemos exhibido. Quedamos muy atentos a sus comentarios, sus dudas, sus consultas y comenzamos ahora la siguiente etapa. Gracias. Bien, gracias por la gran cantidad de preguntas que ustedes han ido dejando en el chat. El equipo de trabajo con el que hemos estado desarrollando esta presentación se encargó de responder varias de ellas. Hemos visto allí la interacción. Muchas gracias por aquello. Y ahora voy a proceder a presentar el taller y la actividad práctica que corresponde a la opción de certificación. Bien, acá ustedes van a poder elegir si se van a certificar con la opción número 1, que es con ChatGPT 3.5, o bien con la opción número 2, que es a partir de ChatGPT 4. En ambas opciones ustedes van a elegir la tarea y van a tener que desarrollar la tarea actividad de generar actividades de aprendizaje grupales que integran inteligencia artificial generativa a partir, en la versión 1, de la generación de un prompt robusto a partir de un hilo conversacional, como fuimos detallando a lo largo de la exposición. Y allí en el punto 3 le hemos recordado las distintas temáticas y elementos que tienen que tener en consideración al momento en el que ustedes van desarrollando este prompt robusto. Ser claros, específicos, concisos, proporcionar el contexto, señalarle para qué asignatura se va a desarrollar esta actividad de aprendizaje con integración de inteligencia artificial, evitar ambigüedades, y ustedes van allí a probar hasta que satisfaga sus expectativas, y una vez que ello ocurra, ustedes van a poder enviar este prompt al enlace que les está dejando acá el equipo que nos apoya. En este enlace ustedes van a ubicar su nombre, la asistencia a qué taller y van a alojar allí la tarea. Lo mismo ocurre para quienes quieran trabajar con la versión de ChatGPT 4. Van a crear un GPT personalizado, especializado en generar actividades de aprendizaje grupales que integren inteligencia artificial generativa, y en este caso deben ir desarrollando este GPT a nivel conversacional, como fuimos detallando a lo largo de la presentación, indicar todas las instrucciones, precisiones, señalarle en qué formato quieren que les entregue, si en tabla, si quieren que recibir una lista de viñetas o un conjunto de estos elementos. Los invito a poner a prueba el GPT hasta que satisfaga sus expectativas, y una vez que ello ocurra, también acceden al enlace que está siendo alojado acá por el equipo, y allí ustedes indican su nombre, la actividad al taller al que asistieron
y nos envían el enlace del GPT que han creado, y con esta fórmula nosotros vamos a poder acceder. Si lo dejan abierto total, van a poder acceder cualquier persona. Si lo dejan en la versión de acceder con enlace, solo los que ustedes compartan el enlace van a poder acceder. Entonces, con estas fórmulas, ustedes van a poder optar a la certificación con actividad práctica. Todos los aquí presentes, asistentes, a quienes agradecemos su asistencia, van a acceder sí a la certificación de asistencia, pero quienes quieran hacer y llevar a la práctica lo que hemos hoy día conversado, están invitados a hacerlo, y le vamos a mandar estas mismas indicaciones para que ustedes puedan tenerlas allí en consideración, y estaremos muy atentos a todas sus consultas durante este periodo. La fecha límite para enviar su tarea es el 30 de abril, ¿ya? Eso de mi parte, Matías, y procedemos ahora a la etapa de preguntas. Si tú puedes seleccionar allí, vi que ya se respondieron bastantes de ellas, pero al parecer quedaron algunas sin resolver. Gracias, Ana, por la presentación, y precisamente como tú comentabas, hay muchas preguntas que fueron respondidas por nuestro equipo en el chat. Y sin embargo, nos han llegado dos por internos que en realidad no han sido contestadas y por tanto son las que te vamos a realizar. La primera dice: me encuentro en proceso de autoevaluación. En lo concreto, ¿cómo me podría ayudar el uso de ChatGPT? Para aquellos equipos o colaboradores o docentes que se encuentran en proceso de autoevaluación, ya sea como participando en alguna comisión o a cargo de este proceso, la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o cualquiera de las otras inteligencias artificiales disponibles, les puede colaborar, en primer lugar, ordenando la información, categorizándola, tomando esta información que puede provenir de distintas fuentes. Generalmente provienen de encuestas, de focus group, de reuniones, de indicadores que ofrecen las unidades de análisis institucional, o las mismas reflexiones que tienen los comités de autoevaluación. Nosotros podemos hacer que la inteligencia artificial nos pueda colaborar al momento de procesar, categorizar esta información y entregarnos propuestas para poder entregar análisis, y por supuesto también llevar estos a los distintos instrumentos, ya sea formularios o informes propiamente tales, como una base a partir de la cual se pueden poner en discusión de los equipos. Y también otra fórmula, que es la más tradicional, con la que se está utilizando también la inteligencia artificial, tiene que ver con mejorar productos que nosotros estamos generando, redactando, y la inteligencia artificial nos puede sugerir mejoras o también identificar algún tipo de inconsistencia. Por ejemplo, nos puede llegar a identificar de una manera mucho más fácil y rápida que existe una inconsistencia entre lo que se acaba de decir en la página X con lo que se está señalando en las conclusiones. Puede abrir caminos respecto de ideas, por ejemplo, en la etapa de identificación de fortalezas, identificación de debilidades, procesar las distintas informaciones que vienen de las distintas fuentes y arrojarnos luces para que nosotros podamos luego tomar las decisiones correspondientes para llevar esto a los canales y los documentos que correspondan. Finalmente, la idea a partir de la cual a mí me gusta reflejar esto es: la inteligencia artificial se puede convertir en un colaborador más, un colaborador que no duerme y no necesita ningún tipo de otro incentivo que aprender a utilizarlo, y se viene a nosotros a acompañarnos en el proceso y a hacer las tareas que muchas veces no es que las hagamos nosotros de manera lenta, sino que muchas veces no somos capaces de hacerla por la temporalidad, por los límites que tenemos para alguna entrega. Entonces, esa es la manera, Matías, y por supuesto, para cada uno de estos temas existe una gran cantidad de información y podemos seguir dialogando al respecto. Le vamos a dejar también acá en el chat y en la información que le remitamos al correo algunos GPTs que hemos elaborado exclusivamente para el tema de autoevaluación de carreras. Los ejemplos que hemos desarrollado son carreras de pedagogía, pero también pueden ser para carreras que se encuentran en proceso de certificación. Eso de mi parte, Matías. Gracias por la pregunta. Perfecto. Vamos entonces con la segunda pregunta. Si nuestros estudiantes usan inteligencia artificial para mejorar sus trabajos, ¿eso es una falta a la ética o no?
Los límites de la ética en el uso de inteligencia artificial son un tema que se encuentra en este minuto en discusión, que no existe una respuesta fácil, inmediata, ya preelaborada, prediseñada para entregar, sino que es un tema a tomar decisiones. Las instituciones en estos minutos se encuentran integrando lo que corresponde al tema de inteligencia artificial a aquellos ámbitos de integridad académica. Lo que yo recomiendo, sugiero, no solamente yo, sino que también organismos internacionales que se han planteado sobre la temática, es que las distintas unidades, organizaciones, instituciones, sobre todo de educación, puedan plantearse sobre esto y poder orientar el trabajo que están desarrollando, tanto docentes como estudiantes, para que existan marcos claros respecto de cuáles son los límites de uso, cuándo está permitido, cuándo va a estar sancionado, para que tengan claridad los estudiantes de si pueden o no pueden utilizarlo. Por supuesto, yo recomiendo tener una postura más abierta a la utilización, no con una perspectiva sancionadora punitiva. Ese camino se ha tomado inclusive por grandes organizaciones. Vemos lo que está ocurriendo en Europa con esta idea de legislar para generar camisas de fuerza o también generar prohibiciones o la lista de cosas que no pueden ocurrir. Por supuesto, se requieren los marcos éticos, los marcos de integridad y legales, pero todas las instituciones están llamadas a que eso quede claro, para que no sea finalmente por desconocimiento que un estudiante pueda finalmente caer en una causal de falta de integridad académica o de plagio por haber utilizado inteligencia artificial, como lo decía la pregunta, quizás no para crear todo el producto que está entregando, sino que para mejorarlo o corregirlo, y allí tiene que quedar esa claridad establecida. Cuando no están estos márgenes y las unidades, las universidades, las instituciones no se plantean al respecto, puede llegar a ocurrir que se cometan faltas por desconocimiento o sanciones también por criterios que no son los que la institución está avalando y promoviendo. Entonces, la primera invitación es que las comunidades académicas, los consejos de escuela, facultad, los consejos de orden superior en las distintas instituciones se planteen al respecto y definan qué de esto va a llegar a parar a la indicación de un programa de asignatura, a la indicación de una evaluación, al reglamento del estudiante, donde se plantean generalmente temas vinculados a plagio, a ética, y deben existir estos márgenes. El mundo no lo tiene resuelto, las instituciones mundiales no lo tienen resuelto, los distintos países se están planteando al respecto, entonces difícilmente ya lo tendremos resuelto en nuestras propias instituciones, pero todas han ido avanzando, integrando generalmente este tema en el ámbito de integridad académica. Mi perspectiva, mi propuesta, mi voz en estas instancias es que debemos darle cabida, espacio a esta herramienta, reconocerla, no podemos cerrar los ojos ante su existencia, y la regulación tiene que ser más bien para poder informar y educar y aprender a utilizarla de la mejor manera posible en las distintas disciplinas, en las distintas profesiones, y también aprender a evaluar de nuevo, porque hay tipos de evaluaciones que ya no son pertinentes con la herramienta de inteligencia artificial. Por tanto, debemos nosotros como práctica docente dejar atrás ciertos tipos de evaluaciones que ya no son adecuados y que seguramente anteriormente tampoco lo eran, pero ahora más aún. Entonces debemos hacer evaluaciones que sean pertinentes y que tengan conciencia los que generan estas evaluaciones de que nuestro estudiante, aunque se lo permitamos o no, tiene disponible un montón de herramientas de inteligencia artificial generativa que son capaces también de colaborar con su trabajo. Y si somos y estamos dando tareas que son posibles de sacar de un lugar al borde de un clic, entonces es muy probable que algunos estudiantes se vean tentados a esa acción. Nosotros tenemos que cambiar nuestras evaluaciones, integremos la inteligencia artificial, pero integrémosla de una manera meditada, de tal forma en que el estudiante, aun cuando la tenga a disposición, la utilice, pero no solamente para derivar en ella una tarea que le correspondía a él. Da para mucho la temática, Matías, pero voy a dejarlo acá y vamos a seguir respondiendo al conjunto de otras preguntas que hemos visto llegar en este minuto. Vamos a responderlo a todas las personas que están asistiendo y vamos a
compartir con ellos también el conjunto de información que están solicitando. Así que yo quedo disponible para seguir dialogando y, por supuesto, también disponible para seguir participando en instancias como las organizadas por la unidad que tú diriges, Matías. Así que muchas gracias y eso de mi parte. Muchas gracias, Ana, por este interesante taller, por compartirnos tu conocimiento y también por estar abierta a recibir entonces las preguntas de nuestros participantes, a quienes también le agradecemos por haber estado acompañándonos. Los que deseen elaborar la actividad práctica deben subirla al formulario en línea que en este minuto nosotros le estamos dejando el enlace en el chat y la tienen que subir en forma de enlace. O bien, para el caso de la actividad del GPT 3.5, tienen que escribir el prompt y para el GPT 4.0, entonces tienen que subirnos el enlace. Para eso, en primera oportunidad, tienen que alojar el archivo en cualquier nube y nos comparten el enlace que extraen de esa plataforma. Ante cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden escribir a la casilla desarrollodocente@utla.cl. Y las grabaciones de este taller y los siguientes están quedando alojadas en la web oficial de nuestra universidad, que es www.udla.cl. De esta manera, entonces, damos por finalizada la actividad. Reiteramos nuestros agradecimientos a ustedes, quienes estuvieron presentes desde diversos países del mundo, y también, por supuesto, a nuestra expositora Ana Enríquez. Y los dejamos invitados entonces para las siguientes actividades. Hasta pronto.